Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al episodio número 11 de nuestro podcast. En esta ocasión, una Pilsen con Freddy Araya, Alberto Freddy Araya. Un gran kinesiólogo deportivo, con vasta experiencia trabajando con atletas de distintas disciplinas. Mi kinesiólogo personal, el kinesiólogo de potencia muscular. Muy bienvenido, Freddy, a este podcast. Muchas gracias por la invitación, don Memo. Estoy siempre pendiente en tu canal, siempre veo tus videos y me parece una idea bastante interesante estar acá y compartir una cervecita aquí con los amigos. Salud, salud. Oye, Freddy. Salud, hermano. Dígame. ¿Qué te parece si hablamos de powerlifting y algunas cositas? Pregúnteme nomás. A mí ¿Qué quieres saber? Me hacía mucha ilusión hacer este programa porque yo creo que le va a servir a mucha gente, ¿verdad? Así que te voy a hacer algunas preguntas que yo creo que son claves en cuanto a la prevención de lesiones en deportes como el powerlifting, quizás la halterofilia, y bueno, ahí vamos a ver si podemos llegar a otras disciplinas. Coméntame antes que eso, sí, Freddy, un poquito tu trayectoria como kine. ¿Has trabajado con deportistas? ¿De qué disciplinas son esos deportistas? Ya, yo llevo más o menos 6 años desde que salí de mi carrera dedicándome al área deportiva. Salí de mi carrera y mi primer trabajo fue los Juegos Centroamericanos 2014 aquí en Santiago. Fue una experiencia bastante interesante, ahí me enamoré mucho más de la kinesiología deportiva. Después de eso tuve la posibilidad de trabajar en la Federación Nacional de Aikido, un arte marcial tradicional japonesa. Luego de ello conocí el CrossFit y después del CrossFit conocí la halterofilia, donde pude ser kinesiólogo del equipo metropolitano de halterofilia, y de ahí pude ser kinesiólogo de otro equipo de halterofilia como Santuario y también ayudar a los seleccionados nacionales, tanto adultos como sub-17 de halterofilia. Luego de eso los conocí a ustedes y empecé a meterme un poquito al mundo del powerlifting, con potencia muscular. Ahora estoy con otros clubes también trabajando y me estoy especializando mucho en deportes de fuerza. Esa es como mi especialidad. Y ahora me estoy metiendo un poquito al área de CrossFit, que también es un área bastante extensa, y tengo muchos pacientes realmente de CrossFit, así que estamos estudiando esa área. Perfecto, buenísimo. Entonces, ya que tenemos expertise en aquellos temas, podríamos partir quizás hablando sobre las principales lesiones o molestias, lo más recurrente en atletas de fuerza, específicamente atletas de powerlifting, ya que tú conoces, y de halterofilia. Perfecto, mira, primero hablar de un poco de cuál es la incidencia de las lesiones dentro de halterofilia y powerlifting, y también CrossFit, que tienen una cantidad de lesiones muy parecida. Los tres deportes tienen una cantidad de lesiones más o menos entre 3 a 3,5 por cada 1000 horas de entrenamiento. O sea, un sujeto que entrena 1000 horas se va a lesionar 3 a 3,5 veces cada vez que se entrene ese tiempo. Las lesiones más comunes... Es bajísimo, ¿no? Comparado con deportes como el fútbol, por ejemplo. El fútbol tiene un porcentaje más o menos, o una incidencia de 9,7. Ya. Estamos casi 3 veces abajo o sea, un tercio realmente de las lesiones que tiene el fútbol. Es importante destacar eso porque muchas veces cuando hablamos de deportes como el powerlifting o la halterofilia, o incluso mucho más el CrossFit probablemente, la gente dice como, oye, pero ten cuidado, no te vayas a lesionar. Y esa misma persona juega todos los fines de semana sin preparación alguna, una pichanga donde llega seguro con un E15 de algún grado, ¿no? Exacto, y los futbolistas de fin de semana son los más recurrentes en las consultas. Oye, sé que yo he jugado toda mi vida a fútbol, ¿ya? ¿Y cuántas veces a la semana juegas? Una vez. ¿Y entrenas en la semana? No. Y recordemos que el fútbol es un deporte de una exigencia tremenda, donde tenemos que controlar nuestro cuerpo, tenemos que controlar un balón en una superficie inestable y además con otras personas que nos estén empujando o jugando en contra de nosotros. Claro. Por ende, la incidencia de lesiones es muy, muy alta, ya sea en jugadores profesionales y mucho más alta en jugadores amateur que no tienen una preparación física adecuada. Entonces, si tú pasas de una vida sedentaria, toda una semana de una vida sedentaria a un partido de fútbol, lo más probable es que te lesiones. Y pasa muchísimo. Desgarros, esguince, tendinopatía y un montón de otros tipos de lesiones. Claro que sí. Cosa que no pasa en powerlifting. Me imagino que el mundo es distinto, ¿no?
Es muy distinto y por eso me gusta tanto el área de trabajos de fuerza. Todos ustedes son súper disciplinados, yo les digo, hagan este ejercicio y lo hacen 2 o 3 veces por día. Me gusta muchísimo eso porque al momento de que ustedes sigan mis pautas de rehabilitación, yo logro rehabilitarlos rápidamente. Y siempre digo a mis pacientes, el 80% del trabajo es aquel que tú hagas en tu casa, con ejercicios obviamente enseñados por mí, pauteados por mí, pero si tú los realizas, te rehabilitas. Si no los realizas, me pones en un panorama bastante difícil. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo sería Dale, ¿cómo sería el mundo de las lesiones y la incidencia de estas en powerlifting? En powerlifting y en halterofilia y también en CrossFit, una de las principales lesiones es el hombro. ¿Vale? En las lesiones de hombro siempre están tendinopatía, peñiscamiento del manguito rotador, del supraespinoso, que tenemos ahí siempre inflamado, ¿ya? La segunda lesión, bueno, hablemos de las 3 primeras lesiones, van a ser hombro, zona lumbar baja, típico, deportes de fuerza, y muñecas o codo, que estaríamos hablando de las incidencias, la mayor incidencia de lesiones en estos deportes. Mira, y a diferencia de lo que puede pensar la mayoría de la gente, que la rodilla probablemente es uno de los miedos más grandes de la gente cuando hace sentadillas pesado o algo así, y no tiene nada que ver. En halterofilia puede verse una incidencia mayor en la rodilla, pero sobre todo por las cargas que ellos reciben una sentadilla profunda a fondo, que es lo que no es la realidad del powerlifting, claro, ni tampoco del CrossFit en competencia, excepto cuando hacen trabajos de fuerza o WOD de fuerzas, pero en su principal deporte los cleans son parados o power clean, y los a fondo lo dejan para la competencia de fuerza, que son mucho menor número. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos entonces con algunas preguntas un poquito más específicas. Freddy, si tú de pronto te quieres explayar en algo de lo que te he preguntado porque crees que es importante, con toda confianza, ¿vale? Yo voy a ir saltando de un tema a otro. Maravillas. Hay una duda muy grande porque hace mucho tiempo, bueno, hace un tiempo atrás, probablemente la década pasada, no lo sé, tú me dirás mejor, estaba muy de moda los estiramientos estáticos. Lo que nos daban en los colegios o el profesor de educación física o el entrenador para poder conseguir movilidad era el estiramiento estático, la elongación, ¿cierto? Veíamos antes de un partido, por ejemplo, lo típico, estirar el cuádriceps y un montón de estiramientos. Luego, con la aparición de las personas que difunden sobre deporte y sobre entrenamiento en internet, se demonizaron, se satanizaron los estiramientos estáticos y se fue al otro extremo donde no hay que hacer estiramientos estáticos, la verdad son los estiramientos dinámicos. Y bueno, hoy en día ya la cosa yo creo que se va normalizando un poco, pero yo creo que mucha gente sigue en este limbo sin entender. Si yo hago powerlifting, previo o post a mi sesión de entrenamiento, ¿cuál estiramiento hago? ¿Tienen espacio los dos o alguno de los dos? Cuéntame. Preguntaza. Es una pregunta bastante amplia, la verdad, y tenemos que abarcar muchos puntos. Primero tenemos que entender para qué hacemos una elongación. Si nosotros hacemos una elongación estática previo al entrenamiento, ¿para qué la estamos haciendo? ¿Para aumentar rango de movimiento? Si hacemos una elongación... La idea de una elongación dinámica o una elongación estática busca distintos objetivos. Estoy como que te pierdo el audio. Me están llamando. Ah, ya, ahí sí. Retomemos. Ahí sí. Retomemos. Entonces, antes de un entrenamiento, hay estudios que mencionan, y muchos estudios que mencionan que una elongación estática puede disminuir el rendimiento deportivo. Lo cual uno dice, ¡ay! Odiamos la elongación estática porque podemos disminuir nuestro rendimiento. Pero realmente cuando uno empieza a analizar, y se puede ver en los meta-análisis o la revisión sistemática, uno empieza a revisar ese estudio, tenemos elongaciones de un volumen tremendo,
15 series de 30 segundos por cada músculo. ¿Quién hace 15 series de elongación por el bíceps de 30 segundos cada una? Cuando vemos ese volumen y que provoca una disminución del rendimiento deportivo y decimos, ¿será la realidad de los deportistas? Por otra parte, una elongación estática puede darle al sujeto una sensación de mayor libertad en la articulación o al momento de realizar un gesto técnico. Aunque no sea así, el sujeto se percibe más liberado. Y eso es maravilloso en cualquier deporte o en cualquier gesto técnico. Por otra parte, las elongaciones dinámicas buscan el mismo objetivo, aumentar un poquito el rango de movimiento, liberar la zona, pero también se ha demostrado que provocan un aumento en el rendimiento deportivo. Entonces decimos, nos quedamos con las elongaciones dinámicas, y no están así, porque las elongaciones dinámicas, al momento de realizar elongaciones dinámicas de un músculo, estamos haciendo pequeñas contracciones y podríamos estar provocando un calentamiento de aquel músculo. Y lo que nadie nos puede refutar es que un calentamiento disminuye la probabilidad de lesión y le aumenta el rendimiento deportivo de cualquier atleta. Por ende, una elongación dinámica puede provocar un aumento del rendimiento deportivo, puede ser, pero fue la elongación o fue el calentamiento que se hizo a través de esa elongación. Es algo súper importante. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Los dos tipos de elongaciones, yo no me voy por ninguna o por la otra, ¿ya? Los dos tipos de elongaciones previa al entrenamiento serían factibles siempre y cuando la elongación estática no pase más allá de los 10 segundos. No vayamos más allá de los 10 segundos, porque ya hay muchos estudios que mencionan que una elongación muy prolongada puede disminuir el rendimiento deportivo. Y por si es que te gusta. Ahora, si te gustan más las elongaciones dinámicas, yo siempre recomiendo hacer un calentamiento previo a la elongación dinámica. Porque también hay algunos autores que mencionan que pueden provocar algún tipo de lesión, desgarros, distensiones, ¿ya? Que realmente para lograr una distensión, un desgarro, el paciente o el deportista ya debería ser un sujeto patológico. Porque si nosotros hacemos esto en un músculo, no nos deberíamos desgarrar ni provocar un tipo de distensión muscular. Claro. Bueno, ahí existe, me hiciste acordar de una lesión más o menos típica en el powerlifting, en ciertos atletas grandes, y me imagino que tiene que ver con falta de movilidad también, que es la rotura del tendón del bíceps cuando están haciendo peso muerto en la mano que está supinada. Entonces, con tomada mixta. La tomada mixta, claro, el bracito que queda supinado corre ese riesgo. Y bueno, da un poquito de susto ver esos videos. Freddy, pasando un poquito a la recuperación entre sesiones. Pero cuéntame. Nos faltaba menos. Perdona. Disculpa. Dale. Yo Sí, me adelanté. Nos faltaba un poquito, ¿vale? Hablamos de previo al entrenamiento y también las personas quieren escuchar lo que es después del entrenamiento. Por supuesto que quieren. Porque generalmente en muchos deportes ya dejamos de entrenar y ¿qué hacemos? Ya, parte de recuperación, a hacer elongaciones estáticas después del entrenamiento. Y ahí yo podría decir que no estoy a favor de elongaciones ningún tipo, ni estáticas ni dinámicas. ¿Por qué? Porque han mencionado estudios que después del entrenamiento, inmediatamente después, si yo hago una elongación estática, puedo provocar un aumento del DOMS, de que es el dolor post-ejercicio, de origen tardío. Por ende, yo que recomiendo, después del entrenamiento, no realizar elongaciones, ¿ya? Porque ya está comprobado que puede provocar un aumento del DOMS. Y ahora dicen, ya, y tenemos que pensar, ¿para qué estamos elongando post-entrenamiento? Y muchas veces la respuesta es para que te duela menos. Y realmente no es así, te va a doler más. Ahora, si nosotros utilizamos esos 10 o 15 minutos en elongación, en educar al sujeto cómo lograr una elongación de un músculo específico, y lo utilizamos como tiempo de educación de esa elongación, maravilloso. Yo estoy de acuerdo con ello. Pero si estamos elongando para disminuir el dolor post ejercicio, no, creo que estamos por mal camino. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo plantearías tú una vuelta a la calma después de una sesión de ejercicio de entrenamiento de fuerza, digo? La vuelta a la calma debe ser con recuperación activa, movilidad articular,
movilidad de hombro, de cadera, de rodilla, lo que sea, muy suavecito, y provocar, si que estás haciendo clases, pensando en coach de CrossFit o ya que llevan un poquito más de masa de sujetos, llevar un tipo de educación a ellos, pero siempre la recuperación o la vuelta a la calma debe ser una recuperación activa. Ya la recuperación activa está demostrado que aunque sea un poquitito, disminuye un poco el DOMS al siguiente día. Vale, perfecto. Buenísimo. Ahora sí, entonces pasamos. Terapia manual, liberación miofacial, punción seca y otras leyendas. ¿Son realmente efectivos estos métodos de recuperación o nos están vendiendo cuentos? Me hace entrar en un tema complicado. Pero que para eso te traje, Freddy, estoy cagado. Es un tema un poquito complicado realmente. Ya. Hablemos entonces del tema. Hablemos también del objetivo, ¿ya? Porque sabemos que la masoterapia es una de las cosas que sí funciona en la kinesiología. Realizar masoterapia vamos a disminuir el dolor del sujeto, vamos a disminuir su sensación dolorosa, que es sumamente importante. Muchas veces a mis pacientes yo les digo, a mí no me interesa tu dolor. Y realmente un poquito de mentira, porque lo que yo me baso es en la vuelta a la funcionalidad normal del cuerpo, la reeducación motriz, y que su dolor se va a disminuir automáticamente después de esa reeducación motriz. O no automáticamente, pero a medida que vaya aumentando su capacidad motora, va a ir disminuyendo progresivamente su dolor. Entonces, si nosotros realizamos una masoterapia, masajito, dedito, codito, lo que sea, para disminuir el dolor, bienvenido sea. Para recuperación, bienvenido sea. El masaje disminuye el dolor post-ejercicio, está dicho. Pero si vamos a utilizarlo como única herramienta de rehabilitación, no. No, ahí no. Toda la herramienta de liberación miofacial, punción seca, etcétera, etcétera, es una herramienta más dentro de la rehabilitación. ¿Y cuál es la principal herramienta en la rehabilitación? Es el ejercicio terapéutico. Ya se ha comprobado ya que en casi todas las lesiones musculoesqueléticas el ejercicio es la principal herramienta. Y realmente es lo que somos expertos los kinesiólogos. Los kinesiólogos somos expertos en movimiento. ¿Ya? Para el dolor tenemos a los expertos en dolor. Nosotros somos expertos en movimiento. ¿Cómo lograr una reeducación motriz adecuada en un deportista, en un niño, en un anciano, lo que sea? Así que, para no satanizar todo ese tipo de herramientas, yo le diría, depende del objetivo. Si la están utilizando como único método de rehabilitación para ti, yo te diría, piénsalo 2 veces, ¿ya? Porque yo no estoy en contra del trabajo instrumental, por ejemplo, que son esas como cuchillitas que te pasan en la piel para liberación miofacial. Pero una vez yo quise en mi página hacer un artículo y escribí un artículo al respecto de evidencia científica, y personalmente no encontré ni un solo artículo publicado. Encontré un congreso que no estaba publicado, sino que fue una escritura del congreso, donde el expositor hacía una revisión sistemática al respecto y también llegó a la misma conclusión mía. Había 0 artículos publicados de terapia instrumental. Vale. Dentro de la rehabilitación, nosotros los profesionales tenemos que basarnos en la evidencia. Terapia basada en evidencia, es nuestro voto ético. Entonces, utilizar la terapia que tenga la mayor cantidad de evidencia científica para nuestros pacientes. O si no, estaríamos votando un poquito a lo que es el azar. Claro que sí. ¿Ya? Insisto, no son malos, ayudan, clínicamente los pacientes se sienten sumamente bien, pero si lo utilizan como única herramienta terapéutica, yo diría que no debería ser así. Claro, no se están centrando en lo principal, en realidad, la base de la recuperación. Vale, buenísimo. Saliste bien parado de la pregunta, Freddy. Oye, ya que tocabas tú el tema del movimiento, que vendría siendo como la base, obviamente, de
de una recuperación o de una buena activación muscular. ¿Cómo plantear el trabajo de activación para un atleta de powerlifting o de halterofilia, un deportista de fuerza? Te lo pregunto porque a veces estamos un poco bombardeados de sugerencias de movimientos para nuestro calentamiento, que la rotación externa con push, que el band pull apart, que el face pull, cada ejercicio tiene como su boom que aparece y de pronto nos pillamos con que tenemos una lista de supermercado de activación previa a nuestra sesión. Y eso pensando en que estamos trabajando quizás esa lista solo para el hombro y nos falta la cadera y no sé, y la dorsiflexión. Entonces, ¿cómo plantear en esta escena tan caótica una correcta activación? ¿Cómo saber cuánto y cuáles movimientos? Ya, es una interesante pregunta. Y a mí me ha tocado un poquito, algunos casos, sobre todo de powerlifters, que dicen, oye, yo Frey, hago un calentamiento de 40 minutos. Y yo quedo así como, 40 minutos de calentamiento, claro. De verdad, 40 minutos. Y yo le digo, te felicito por tu compromiso, pero quizás no sea necesario. Y realmente no es necesario. Generalmente el calentamiento está dado entre 10 a 15 minutos, ¿vale? Después de eso, podríamos provocar un poquito de gasto energético. Son 40 minutos donde nosotros vamos a estarnos moviendo y podríamos estar provocando un poquito de gasto energético y quizás, esto tiene evidencia de opinión mía, quizás podríamos disminuir un poquito el rendimiento deportivo. ¿Cuándo se debe hacer el calentamiento? El calentamiento se debe realizar 5 minutos antes de la sesión deportiva o la competición. ¿Para qué? Para que todos los recursos energéticos se renueven. La fosfocreatina, que es un recurso energético que se gasta rápidamente, se renueva en esos 5 minutos después del calentamiento. Y así vamos a tener un mejor rendimiento deportivo y si tenemos un mejor rendimiento en nuestra práctica, vamos a tener mejores resultados al final del cabo. Plantear una pauta de calentamiento es súper difícil. Y yo le diría, y todos los autores dicen lo mismo, que los calentamientos deben ser dirigidos de lo global a lo específico. En el caso de powerlifter y la halterofilia, tiene poco movimiento, o sea, press banca, peso muerto, sentadilla. En la halterofilia, sentadilla, clean, arranque y sentadilla por encima, bueno, y todas las variantes que puedan existir dentro de ese movimiento. Por ende, yo pienso que sería un poquito más fácil enfocarlo. En el caso de CrossFit, ahí se nos presenta un problema, porque la cantidad de movimiento en el CrossFit es gigante. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero, es una activación de la musculatura estabilizadora que generalmente por nuestro diario vivir, en la sociedad donde nosotros estamos viviendo, en un computador, escribiendo todo el día, estando así, podríamos tener disminuida la activación de la musculatura estabilizadora. ¿A qué me refiero con esto? Musculatura de la cintura escapular, sería musculatura medial escapular, ya romboides, trapecio medio, trapecio inferior, serrato anterior. Luego activación de la musculatura lumbar y activación de la cintura lumbar o abdominal, como le quieren llamar, musculatura de oblicuo externo e interno y también el transversal abdomen, y la musculatura de la cintura pélvica, que serían glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor, que deben ser activados sí o sí al momento de realizar cualquier trabajo de fuerza, de potencia, de velocidad, de resistencia de miembros inferiores. Deben ser activados sí o sí. Por ende, ¿qué sería lo principal? Activación completo del core. Y cuando hablo del core, y aquí me quiero explayar un poquito afuera de tu pregunta, permiso. Dale. Vamos a tomar aquí la cervecita como ejemplo, ¿ya? Dale, pensemos que este es nuestro tronco. Nuestro tronco, y generalmente cuando uno habla del core, uno se centra en la zona abdominal y zona lumbar, ¿vale? Y olvidando que el core está hecho de 3 cinturas: la cintura escapular, la cintura lumbar y la cintura pélvica, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un calentamiento del core, tenemos que abarcar las 3 cinturas. Si alguna de las 3 cinturas está funcionando de mala manera o está poco activada, lo más probable es que la otra cintura se sobrecargue y provoquemos algún tipo de lesión. Y eso es lo que pasa generalmente en las lesiones de trabajo de fuerza, ¿vale? Tenemos alguna de las cinturas inhibidas por alguna carga más realizada, cualquier tipo de razón, tenemos cientos de razones, y con eso se sobrecarga la otra zona, y de luego se sobrecarga la otra zona.
y con eso tenemos una lesión completa en el core y uno no sabe por dónde iniciar porque no sabemos cuál fue la primera lesión de todas. Claro. Entonces, yo le menciono o yo le recomiendo que haga una activación de la musculatura estabilizadora de la cintura escapular, cintura lumbar y cintura pélvica. Eso no te va a llevar más allá de 5 minutos. Bandita elástica, tuk, 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 arriba, aquí abajito, para activar la cintura escapular. Puede ser, me puedo parar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Un poquito puede ser atlética básica, y yo creo que todos mis pacientes ya la conocen. Hundimos la guantita, sacamos pecho, mantenemos la posición, y aquí ya mantenemos la cadena posterior más o menos activada. Y en esa misma posición podríamos realizar rotaciones externas de rodilla, o sea, de cadera, no me ven, pero rotación externa de cadera, y también podría hacer un poquito de abducciones de cadera para lograr activación del glúteo medio. Buenísimo. 5 minutos y con eso vamos a andar súper bien. 3 series de 10 repeticiones así, típico protocolo de kinesiólogo. Claro, vale. Y con eso, genial. Luego de eso vamos a realizar movilidades completas articulares. Tenemos que realizar una movilidad activa completa en la articulación. Todas las articulaciones que nosotros vamos a utilizar en nuestra actividad. Y también la que no vamos a utilizar. Total, lo podemos realizar todos juntos. Luego de la movilidad, trabajamos un poquito más específico, ¿ya? ¿Cuál es el gesto técnico que vamos a realizar? Si vamos a realizar sentadillas sin peso, realizar sentadillas con la barra, pasar por todos los recorridos de la sentadilla, en el caso de la halterofilia, todos los recorridos del clean o del arranque, trabajando cada posición de ese gesto técnico. En el caso del CrossFit, tenemos tanto movimiento que deberíamos trabajar un poquito de lo que nos toque en el WOD. Por ejemplo, salto al cajón. Hacer el step primero al cajón, luego saltar el cajón una altura baja y luego pasar a los 70 centímetros del salto que generalmente se utiliza en los WOD. Y luego de eso, un trabajo de lo general a lo específico de que vamos a realizar en nuestra sesión deportiva, nosotros ya deberíamos estar preparados. Recuerden siempre, por favor, de 10 a 15 minutos. Si quieren hacer 20 minutos de preparación, maravilloso. Pero ya 30 minutos, 40 minutos, creo que un poquitito excesivo. Claro, podríamos llegar a crear un poquito de fatiga previo a la sesión efectiva, ¿no? Buenísimo, me encantó esto porque fue muy, muy práctico. Espero que la gente lo pueda apreciar. Freddy, si tengo una molestia, típico que vamos a estar entrenando y las molestias van a aparecer, o sea, no podemos pensar que eso no nos va a ocurrir porque va a ocurrir sí o sí. ¿Cuándo debo entrenar y cuándo debo reposar o debo decir como hoy no y acudir a un profesional a preguntar? ¿Existe un umbral en el cual podamos decir tomo la decisión de seguir, de empujar un poquito más o de decir no, hoy se descansa? Ya, perfecto. Es una pregunta muy, muy buena que a los kinesiólogos deportivos, bueno, y a todos los profesionales del deporte nos estuvo en jaque mucho tiempo. Y al final se agruparon muchos profesionales y expertos en el área e hicieron un consenso que dijeron que cualquier tipo de molestia que provocara una disminución del rendimiento deportivo, una modificación en el entrenamiento o inhabilitar al sujeto para que compita es una lesión deportiva. Por ende, si tú ya le bajaste 5 kilitos a la barra porque a los 85 kilos te molestaba y a los 80 no, ya tienes una lesión deportiva, porque tuviste que modificar tu planificación. Vale. Pero, a ver, es claro, ahí tenemos una lesión, obviamente tengo que acudir al profesional, pero hay molestias que de pronto van a estar y no necesariamente van a provocar que yo cambie el gesto, por ejemplo. Es una molestia, ponte tú, de 1 a 10, es un 1 o un 2, no modifica mi gesto, no significa que tenga menos rendimiento, pero la siento. Siento que hay algo ahí que se siente raro. ¿Sigo o debo parar y debo consultar al profesional? Yo siempre he sido de la idea de prevenir lesiones,
más que de curar lesiones. Incluso para mí el mejor kinesiólogo es el que menos trabaja, porque pudo prevenir esas lesiones. Es difícil tu pregunta, porque al final y al cabo el consenso dice, oye, esperemos a que se lesione el sujeto, o esperemos a que haya un cambio en su planificación para decir si es una lesión deportiva. Claro. ¿Vale? Pero hay muchas veces donde hay un dolorcito, ya sea por el DOMS, que aparece, y yo pienso que los deportistas saben y entienden que es un dolor normal de un entrenamiento y que es un dolor ya que es patológico. O sea, claro, si yo tengo un dolor punzante en una de las inserciones de mi tendoncito, ya sea en el codo, en la rodilla, donde sea, yo te diría, oye, anda al tiro, anda de inmediato a un profesional del área para que esta patología no aumente, ¿ya? Ahora, si tú eres más experto en el tema y tienes un poquito de conocimiento, yo te diría, ve tu video, ve cómo está tu calidad técnica, ve tu planificación, reevalúa tu planificación, no te estarás sobrecargando. Y aquí hay un punto sumamente importante que también quiero tocar. Recordemos que las 3 principales causas de lesiones en el deporte son mal calentamiento, mala planificación deportiva y mal gesto técnico. Por ende, si tú te estás lesionando, evaluemos esas 3 cosas. Si tú sientes ya que hay algo que no está bien, evaluemos si estamos calentando bien, si la planificación ya no me está sobrecargando o si mi gesto técnico está malo. ¿Sí? Claro. Y tomar las medidas correspondientes, bajar las cargas, hacer un microciclo, no sé, de solamente de trabajo técnico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Si sientes ya que te estás lesionando y no sabes por qué es, anda a ver a un profesional del área. Ahora, si tú sabes por qué es, porque tú dijiste, oye, ¿sabes qué? Que el prefanca y lo hice rápido, sin calentar, oye, ya no lo hagamos más. Claro, sí, muchas veces es culpa nuestra llegar y hacer un gesto sin haber hecho correcta activación y lo sabemos y a veces nos mentimos o ignoramos el dolor, que también yo creo que a algunos atletas les pasa, que prefieren ante el miedo de la lesión, ante el miedo de retrasarse, prefieren muchas veces ignorar el dolor, hacer como que no está y bueno, eso finalmente tiene una consecuencia muchísimo peor, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pasando a la siguiente pregunta, Freddy. ¿Qué recomendación general, ya que hemos hablado un montón de cosas de powerlifting, de CrossFit, de halterofilia, qué recomendación general le podrías dar tú a cada uno de estos deportistas, de estas disciplinas, ya que te están escuchando aquí, pensando en aquello que es recurrente en tu consulta? Te doy un ejemplo. Si te llegan muchos powerlifters que tienen problema al hombro, ¿qué le diríamos, por ejemplo? ¿Qué le diríamos al crossfitero? ¿Qué le diríamos al halterófilo? Perfecto. El mismo consejo que le doy a todos mis pacientes es las 3 primeras causas que ya las mencioné, llevarlas siempre en el corazón y en la mente. Ver cuál es tu planificación deportiva. O sea, si tenemos un coach que saca y copia y pega planificaciones deportivas de internet, y aquí quemándome un poquito, quizá varios puedan odiarme por esto, copia y pega planificaciones de internet y no lo hace un poquito más individualizada tanto a la población como al individuo, yo diría, oye, piénsalo un poco si quieres invertir tu dinero ahí, ¿ya? Hay profesionales de deporte y para eso se estudia y para eso hay mucha investigación, y en el mundo hay gente que nos quemamos las pestañas tratando de aprender esto. No es para que alguien venga, copie y pegue lo que está en internet o lo que hacen en Estados Unidos, lo extrapolan idéntico a Chile. Yo pienso que eso ya es el primer punto importante. ¿Quién te entrena y quién te planifica? Y si sabe de planificación y de entrenamiento. Primer punto sumamente importante. Segundo punto, date el tiempo de calentar. Si llegaste a tu clase 10 minutos tarde y te perdiste calentamiento, es tu responsabilidad calentar, porque tú sabes que si te metes a un box de CrossFit, por ejemplo, que esto yo lo vi mucho en box de CrossFit, que llegaban 10 minutos tarde, se perdían el calentamiento, que los calentamientos generalmente son bastante buenos, claro, y iban a hacer el bot.
lesionado. Al mes yo lo veía en mi consulta, o al mes yo lo veía lesionado por ahí y por allá. Por ende, date el tiempo de calentar. Ya por último llega trotando al box. Pero date ese tiempo de calentamiento. Y el tercer consejo es: evalúate siempre tu gesto técnico. Grábate. Pero que no sea una grabación para decirte, ¡ay, qué lindo me veo! ¡Oh, mi bíceps está muy lindo! No, grábate para ver tu gesto técnico. Sé súper crítico contigo mismo. ¡Oh, saqué mucho la cola! ¡Oh, me paré como el pasaporte! Que le digo cuando se paran con la colita primero. Claro. Cuidado con eso. Y fíjate siempre en tu gesto técnico. Sé súper autocrítico y no le subas el peso a un trabajo de fuerza si tu gesto técnico está mal. ¿Ya? El mejor consejo que yo les puedo dar es mejor bajar los pesos y seguir entrenando a que te lesiones y parar el entrenamiento 2 o 3 semanas. Si tú paras el entrenamiento, tu rendimiento va a bajar. Si tú sigues entrenando, siempre tu rendimiento va a ir para arriba. ¿Te vas a lesionar? Sí, y lo más probable es que sea inevitable. Pero ojalá que una lesión sea la lesión más chiquitita posible. Y que no sea por tu irresponsabilidad. Sean súper conscientes de su cuerpo, sean súper conscientes de su gesto técnico, quiéranse y recuerden que el mejor deportista es el que más entrena, y si tú te lesionas vas a tener que dejar de entrenar. Eso. Así es. Buenísimo, buenísimo, Freddy. Muchas gracias por esos consejos. Hagamos el último salud. Quiero agradecerte, Freddy, por este tiempo que has dedicado. Ha sido muy ilustrativo, ha sido muy práctico también. Sé que tú eres un tipo muy estudioso, que te encanta la teoría. En tu Instagram, que vamos a dejar por aquí, Kinesimove, aquellos que están escuchando por Spotify, lo voy a dejar en la descripción de este capítulo también para que te puedan seguir en Instagram. Haces mucha difusión de los estudios, de las revisiones sistemáticas que encuentras, y eso se agradece un montón, pero también te agradezco este espacio donde todo eso lo lleva a conceptos más prácticos y que la gente pueda entender y aplicar. Así que te agradezco mucho, Freddy, por este tiempo que has dedicado a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Es muy agradable poder brindarle un poquito de conocimiento a todas las personas que quieran saber un poco más en el área, darle un poquito más de seguridad a aquellas personas deportistas que están recién iniciando en el deporte, que no tengan miedo, que si tú haces bien las cosas, tú vas a ver únicamente beneficios en el deporte. Así es, así es. Y bueno, a ver si hacemos después, si le va bien a este capítulo, en una de esas hacemos algún capítulo más, un poquito más específico quizás, hablando de alguna de estas 3 disciplinas. Quizás el CrossFit por ahí va a tener hartos votos, seguro. Así que te dejo la invitación abierta para más adelante, ¿ya? Chicos, recordarle también a todos los que nos están escuchando desde Spotify y a todos los que están viéndonos desde YouTube, que se suscriban. Voy a dejar por aquí una tarjetita con la lista de reproducción donde están todos los capítulos anteriores. Van 10 capítulos hacia atrás para que puedan disfrutar. A mí me encanta escuchar podcast cuando estoy haciendo mi calentamiento y mi activación, o incluso cuando estoy entrenando. Escucho podcast de powerlifting, así de rayado. Así que se los dejo por aquí. Chicos, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, recuerden darle like, comentar, compartir, entrenar, comer y descansar, y nos vemos en un próximo capítulo de Una Pilsen Con. Chao, chao. Chao.